Chicos, ahora sí me logran escuchar. Sí. Ya, gracias. Ya, a ver, creo que no sé si se me escuchó, pero por si acaso lo voy a volver a repetir. Las clases consisten en que si tienen una duda, me interrumpen, no hay ningún problema, ¿ya? Y si algo no les ha quedado claro o algo por el estilo, me preguntan, o sea, realmente no importa si se tiene que explicar algo dos, tres, cuatro veces, la cosa es que lo entiendan, ¿ya? Que lo tengan claro, porque los temas son consecutivos, o sea, están relacionados. Y que no sirve para todo. Si lo tienen claro, lo refuerzan. Si no lo tienen muy claro, lo aclaran. Y si no lo saben, lo aprenden. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar con la primera clase, que es farmacología. Vamos a hablar sobre farmacocinética, farmacodinamia y receptores. En nuestra agenda tenemos que es la definición, conceptos básicos de qué es la farmacología, componentes de un fármaco, las ramas de la farmacología, áreas de la farmacocinética, farmacodinamia, formas farmacéuticas y uso de las herramientas en la tecnología. A ver, primero hay que entender qué es la farmacología. La farmacología es una ciencia multidisciplinaria que surgió en el siglo XIX, originalmente como una rama de la fisiología, y después como una ciencia independiente dentro de la medicina que en el transcurso de los años se ha construido de forma decisiva en descubrimientos que van a permitir entender y las funciones normales de un organismo. Además de que hay que tener en cuenta de que esta va a estudiar la interacción entre los biofármacos y los xenobióticos, con sistemas biológicos que van a modificar las funciones normales o patológicas de reacciones bioquímicas que va a haber en nuestro cuerpo. Inicialmente empezó como una protofarmacología que se utilizaban las plantas, luego los periodos de transición. Acá hay una farmacología experimental que entra dentro de la medicina, la moderna y la contemporánea. Esta es una foto del primer laboratorio farmacológico. Ya, los conceptos básicos. Estos sí tienen que tener bien en claro. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de fármacos no estamos hablando de un medicamento como, digamos, paracetamol es un fármaco. No, en sí un fármaco es el principio activo, es decir, es la molécula que va a ser el responsable del efecto terapéutico. ¿Entienden? O sea, va a ser como que justo eso es lo que va a ocasionar que nos sintamos mejor, que se nos baje el dolor, entre comillas. El medicamento es la sustancia ajena al organismo que hace el efecto biológico. Es decir, que va a haber cambios bioquímicos o procesos fisiológicos haciendo la interacción terapéutica. Es decir, que, por ejemplo, podemos decir que el paracetamol sí es un fármaco. O sea, perdón, un medicamento. Sí es un medicamento porque esta es la sustancia ajena que va a tener un efecto terapéutico en nosotros. Ahora, droga. Droga es un término que en realidad se va a asociar a sustancias con efectos adictivos. Por ejemplo, normalmente denominamos droga la cocaína, las metafetaminas, que en realidad tienen un efecto adictivo porque nosotros vamos a producir dependencia tal. ¿Ya? Biofármacos son los medicamentos obtenidos a partir de células, tejidos, órganos, fluidos, pero estos son por procesos biotecnológicos. Es decir, que biofármaco vendrían a ser las vacunas, los anticuerpos mononucleares, por ejemplo la insulina. Y xenobiótico vendría a ser un término que engloba a todo esto, a todo lo anteriormente mencionado. ¿Hasta acá todo claro? Chicos, necesito que respondan, no quiero jugar a la Ouija y preguntar, ¿están presentes? ¿O hay alguien ahí? No. ¿Se Sí. entendió? A ver, entonces el Sí. fármaco sería el principio activo, el medicamento sería ya la sustancia compuesta, ¿no? Cómo se mezcla, tipo como paracetamol, ¿ya? ¿Cómo se clasifica? Ah, Así. claro, mira, el fármaco es el principio activo. Ya es la molécula, es justo eso lo que va a hacer que nos sintamos mejor. Por ejemplo, un lápiz. Un lápiz, ¿qué es lo que pinta? El carbón. El carbón vendría a ser nuestro principio activo. Y el medicamento es todo. Es el excipiente. ¿Qué es el excipiente? Es la forma en la que va a entrar, más el principio activo. Por ejemplo, el medicamento es algo completo, es lo que va a englobar a todo. ¿Ya? Es como el lápiz
como te digo, el lápiz que tiene pues madera, va a tener su borrador y todo, o sea, eso vendría a ser un medicamento. Y el principio activo, con el ejemplo del lápiz, vendría a ser el carbón, que es justo lo que funciona, justo lo que pinta. ¿Ahora sí se entendió? Sí. Ya. Ahora, vamos a hablar sobre los componentes de identificación de un fármaco. Nosotros tenemos 3 tipos de identificar un fármaco. Por su nombre químico, que es el nombre que va a contener, o sea, obviamente, ¿qué es lo que contiene el fármaco? En este caso hay un ejemplo de Merol, que su nombre químico es etil 1 metil 4 metilisoprocato hidrocloruro. Su nombre genérico, que es el principio activo, es el nombre del principio activo, que es hidrocloruro de membrerina. Y el nombre comercial, que es de Prerol. Es decir, que el medicamento, o sea, el lápiz completo, vendría a ser el excipiente más el principio activo. ¿Se entendió esto? O sea, hay 3 formas de entender o de poder clasificar un fármaco, de identificarlo. Por su nombre químico, el nombre genérico y el nombre comercial. ¿Sí se entendió esto? Sí. Ya. Y las ramas de la farmacología. En la farmacología vamos a encontrar, por ejemplo, la farmacognosia, que es el que va a estudiar el origen de las características químicas, las propiedades físicas y no organolepépticas, así como el comportamiento físico-químico de los xenobióticos. La farmacodinamia. Es importante que ustedes me tengan en cuenta mucho acerca de la farmacodinamia y farmacocinética. La farmacodinamia es lo que se va a considerar que el xenobiótico hace al organismo. Es decir, ¿cuál es la función del cuerpo? O sea, ¿qué es lo que le va a hacer el cuerpo al fármaco? Algo así, ¿ya? La farmacodinamia es lo que le hace cuerpo-fármaco. Y farmacocinética es el estudio de la respuesta. Es decir, que la farmacocinética va a ser lo que hace el fármaco al cuerpo. Yo sé que estos 2 pueden llegar a confundirse, entonces yo les traigo una mnemotecnia, que en farmacocinética es fármaco del fármaco y C de cuerpo. Entonces va a ser fármaco-cuerpo en farmacocinética, y farmacodinamia es la dinamia que va a tener el cuerpo en el fármaco. ¿Ok? Luego tenemos a la farmacometría, que cuantifica la acción de los xenobióticos a través de los efectos, y la farmacozoología, que se refiere al estudio de los efectos colaterales. Pero, como les digo, más vamos a hablar acerca de la farmacodinamia y farmacocinética más que de estas otras 3 ramas. ¿Me entendieron la diferencia entre estos 2? Porque es muy importante eso, la verdad. Entre farmacodinamia y farmacocinética. ¿Sí se entendió? Más o menos sería como que farmacodinamia es lo que busca hacer el xenobiótico en el cuerpo y la farmacocinética es la respuesta que va a dar el cuerpo a esto, algo así. No. Eso entendí. Farmacocinética es lo que le hace el fármaco al cuerpo. ¿Ya? Ya. O sea, por eso les traje esta mnemotecnia, para que lo puedan diferenciar. Fármaco del fármaco, C de cuerpo. De cinética de C de cuerpo. Ya, lo que le va a hacer el fármaco al cuerpo. Y farmacodinamia va a ser lo que le va a hacer el cuerpo al fármaco. ¿Cómo es que el cuerpo va a utilizar al fármaco? Ya, ahora sí. Ya, por eso, farmacocinética, cinética C de cuerpo. O sea, primero fármaco y luego cinética. O sea, primero el fármaco, después el cuerpo. Y farmacodinamia, la dinámica que va a tener el cuerpo con el fármaco. Porque durante el transcurso de las clases vamos a estudiar mucho la farmacodinamia. Por eso quiero que me entiendan esta diferencia. ¿Ahora sí se entendió? Sí se entendió. Ya. Las ciencias derivadas de la farmacología. Acá vamos a tener la farmacología molecular, a la aplicada, clínica, toxicología, a la genómica, experimental, biotecnología, a la farmacogenética. En realidad vamos a utilizar más la farmacología clínica porque vamos a analizar y evaluar el uso de los medicamentos para los problemas o patologías que éstas se presenten. La farmacogenética, que es un campo de estudio que se va a relacionar en los campos genéticos,
La farmacología molecular, que se refiere a la interacción íntima entre los compuestos químicos administrados y los componentes moleculares. Y la farmacogenómica, que aborda el uso de la información genética. Pero en realidad vamos a utilizar más la farmacología clínica, más que los demás. La farmacocinética. Esta va a evaluar la evolución del medicamento en el organismo, por eso les dije, o sea, es fármaco-cuerpo, ya que esta se va a interpretar como un proceso dinámico donde todos los procesos ocurren simultáneamente. En la farmacocinética hay fases. Nosotros decimos que cuando, por ejemplo, digamos, tomamos un paracetamol, ¿no es cierto? Tomamos el paracetamol y va a entrar a nuestro estómago. ¿Qué va a pasar? Se va a disgregar. Va a haber una disgregación. Va a haber un paso de las moléculas sólidas a partículas más pequeñitas. Se va a diluir. Es decir, que va a haber un paso de estas sólidas a una disolución. ¿Para qué? Para que después pueda ser absorbida. Y una difusión, que es el paso del fármaco disuelto a través de un fluido. Es importante que pase estas fases, ¿por qué? Porque así vamos a determinar la solubilidad del fármaco. Y decimos que un fármaco es soluble, sí. Normalmente cuando tiene un menor tamaño de la partícula, o sea, depende también del tamaño de la partícula, menor viscosidad, es decir, que no va a ser lo mismo un fármaco líquido a esos que parecen leche o aceite, oleosos, grasosos. La temperatura de la velocidad de la disolución, es decir, que cada fármaco tiene una temperatura y una agitación, es decir, de que no sé si se han percatado, pero algunas veces los fármacos, bueno, cuando vamos a las farmacias, las enfermeras o las señoritas agitan, ya es por algo también, es para complementar al fármaco, para que se juntan. Estas fases son muy importantes, ya la disgregación, disolución, la difusión. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta qué tan soluble es el fármaco para que pueda llegar a nuestro sistema. Ahora, yo les dije de que va a ser la liberación, es decir, cómo es que va a ingresar, cómo es que va a ir a través de nuestro cuerpo. Y ahora, ¿cómo es que lo vamos a absorber? ¿Ok? La absorción es el paso en el que el fármaco va a tener o va a llegar a nuestro torrente sanguíneo. Estas también tienen propiedades, es decir, va a tener propiedades físico-químicas. Va a depender también de la anatomía y la fisiología de absorción y de la forma farmacéutica. La forma farmacéutica es decir, que tú no te vas a meter por ejemplo, tú te tomas una pastilla, ¿no es cierto? Y días después no te sientes mejor y luego te ponen una intramuscular. Es decir, que la forma farmacéutica ha sido diferente. Tú no puedes comparar el mismo efecto que tiene una pastilla con una inyección intramuscular, porque ahí tienen muchos procesos que estamos evitando, ¿ya? La mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles. Esto creo que sí me entiendan. ¿Por qué? Porque es algo que no está en el PPT. Cuando nosotros nos ponemos, digamos, una inyección, hay que tener en cuenta de que o sea, un fármaco tiene un tiempo de vida, digamos, de 8 horas, ¿ya? Pero durante esas 8 horas el fármaco no va a estar ahí pululando en nuestro cuerpo, no. Es decir, de que va a llegar y va a llegar como partícula libre, ¿ya? Pero, ¿qué va a hacer? De que nuestro cuerpo las va a almacenar. Es como que tú tengas tu alcancía y te pagan, digamos. Te pagan. Ese vendría a ser cuando te inyectan el fármaco. Te pagan. Entonces, ¿tú qué haces? Tú vas a ahorrar, tú vas a meter en tu chanchito, ¿ya? Tú metes en tu chanchito y esas vendrían a ser, por ejemplo, las proteínas plasmáticas, que son aquellas que van a almacenar al fármaco para que puedan estar durante esas 8 horas en nuestro cuerpo, ¿ya? Ponga de que las proteínas plasmáticas son nuestro chanchito. Entonces, eso es como que el almacén. Y el dinero que has dejado sobrante o que no lo has ahorrado, ese es el fármaco que va a actuar en ese mismo momento. Y después de que se termina ese fármaco, o sea, se termina ese dinero que tú tenías, vamos a sacar del chanchito. Es decir, que las proteínas plasmáticas van a liberar ese fármaco ya
que tenían retenido para que pueda seguir funcionando. ¿Se entendió? Lo de las proteínas plasmáticas. O sea, durante el tiempo de vida del medicamento se van a encontrar primero en contacto con las proteínas plasmáticas y ahí se van a quedar hasta... Claro, o sea, del medicamento. durante esas 8 horas que debe de funcionar el fármaco, van a estar almacenadas en las proteínas plasmáticas para que puedan actuar. ¿Ya? Por ejemplo, por eso les puse el ejemplo del chanchito. Lo voy a tratar de graficar acá. Porque estos... sí creo que me entiendo. O sea, es como decir que, o sea, llegan las proteínas plasmáticas, se almacena y lo que no almacenó es lo que se va a usar. Ajá. Y después de usar lo que obviamente no almacenó, va a usar lo que está dentro del chancho, no lo que sí almacenó, ¿no? Exacto. Y ahí es donde intervienen las proteínas plasmáticas, ¿no? Ajá. Ya, por ejemplo, miren. Ay, no sé dónde hay lápiz aquí. Ya. A ver, un rato. Mejor lo vamos a dibujar acá porque quiero que me entiendan esto, que no lo PPT. Digan, por ejemplo, por eso les puse el ejemplo del chanchito cuando les pagan. Ya. Ya. No es cierto. Ustedes entra el fármaco. Un rato, voy a abrir Paint para dibujar. Ya, miren. Digamos, vamos a tener una inyección. ¿Ya? Y esta va a ser intramuscular. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar a nuestro torrente sanguíneo. Digamos, este es un vaso. Entonces, el tiempo de vida va a ser de 8 horas. ¿Ya? El fármaco no va a estar acá suelto así por 8 horas. No. ¿Qué va a pasar? Por eso les puse el ejemplo del chanchito. De que cuando entra a nuestra sangre, acá va a estar el fármaco libre. ¿Ya? Y acá van a estar las proteínas plasmáticas. Proteínas plasmáticas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando entra el fármaco, se va a quedar solo una fracción acá. ¿Qué es lo que va a hacernos sentir mejor en ese mismo momento? Pero no se van a quedar las 8 horas en este punto donde está el fármaco libre, sino que se van a almacenar acá. Este es el chanchito del cuerpo, donde se va a juntar con las proteínas plasmáticas. Entonces, cuando esta parte del fármaco libre se termina, se libera parte del fármaco que estaban almacenadas acá, en las proteínas plasmáticas. ¿Ahora sí se entendió? Sí, se entendió. Ya. Todos entendieron, ¿verdad? Sí, creo. De Pitijuá. Ya, entonces, si son estas proteínas plasmáticas son 2, que van a depender mucho del pH del fármaco. Es decir, si el pH es ácido, ¿qué vamos a qué proteínas se van a unir? A la albúmina. ¿Ya? Y si el pH del fármaco es alcalino, se va a unir al alfa 1 glicoproteína. ¿Ya? Por eso les decía de que esto era importante. Porque este, como va a ser el chanchito, pero no vas a meterlo todo en uno. O sea, los que son ácidos se van a almacenar en albúmina. Y los que son alcalinos se van a almacenar en el alfa 1 glicoproteína. Para que cuando se necesite más,
de las proteínas plasmáticas a la sangre y puedan funcionar como fármaco libre. Hasta acá todo bien, o necesitan alguna aclaración. ¿Sí se entendió? Bueno, por mi parte sí lo entendí. Ya, chicos, si nadie dice nada, continuamos. Ya. Entonces, está cargando. Ya. La mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles. Y cuando se hallan en la disolución se encuentran parcialmente ionizados, existiendo un equilibrio entre la fracción ionizada y la no ionizada. El pH del entorno del fármaco influencia su absorción. Ya les expliqué incluso a qué proteínas se van a unir. Si es ácido, a la albúmina, y si es alcalina, a la alfa-1-glicoproteína. Esto es importante. Las formas ionizadas son hidrosolubles, pero las que son hidrosolubles se van a difundir mal. Y las no ionizadas, o sea, es decir, que son liposolubles, sí se van a difundir bien. ¿Ya? O sea, estas, por ejemplo, las liposolubles, van a entrar como Pedro en su casa. Estas entran como si nada. Pero las hidrosolubles van a batallar para poder ingresar. ¿Ya? Bueno. Ya, ahora la farmacocinética. Bueno, hay diferentes vías de absorción. Esta puede ser indirecta o inmediata. ¿Por qué? Porque el fármaco debe de atravesar diferentes epitelios. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, no vas a comparar que la absorción sea igual con una pastilla oral, ya les digo, su paracetamol, que se lo toman así en pastilla, a diferencia de una inyección intramuscular. ¿Por qué? Porque estamos cambiando diferentes tipos de absorción. Por ejemplo, si el fármaco es vía oral, bucal o sublingual, vía rectal, respiratoria, cutánea, conjuntival, genitourinario, estas se le dice que son indirectas, porque la mayoría van a tener que pasar por el metabolismo de primer paso, que posteriormente ya lo voy a explicar. Y los que son de directa, o sea, los que van a llegar directamente a la sangre, va a ser la vía subcutánea, intramuscular, intraperitoneal, intrapleural, intraparticular, intraósea, intratraqueal, el intravenular y el intravascular, que se sabe. Bueno, para recordar es que tenemos que tener en cuenta de que cada fármaco va a tener una biodisponibilidad. ¿Qué es una biodisponibilidad? La biodisponibilidad es aquella fracción que va a llegar a la sangre. Es decir, tú te tomas tu paracetamol, ¿no es cierto? Tu paracetamol de 500. Pero no significa que esos 500 vayan a llegar a la sangre, no. Porque cuando tú lo tomas, va a entrar a tu estómago, se va a juntar con el ácido clorhídrico, luego va a ir al intestino, donde se va a reabsorber, después va a tener que ir al hígado, y durante todo ese proceso va a ir perdiendo fracción, no va a ser lo mismo. Y digamos, a tu sangre solo va a llegar un 35%. Entonces, vamos a decir que la biodisponibilidad del paracetamol es un 35%. Entonces tú dices, ya, entonces solo llega un 35%, me voy a tomar paracetamol y medio. No, en realidad esa biodisponibilidad ya está medida, ya está tomada, ya la han estudiado, y se supone que esa biodisponibilidad es más que suficiente para una forma terapéutica. ¿Ya? Bueno, ese lo revisan. Ahora, eso es lo que les mencionaba sobre la biodisponibilidad, que es el porcentaje o la fracción que va a llegar a la circulación general, ¿ya? Porque esta es la cantidad de dosis aprovechada, es lo que les mencioné. Digamos, si llega a un 35%, es lo que debe de llegar, porque ya está estudiado. Y la biodisponibilidad en velocidad es la velocidad de absorción. Es decir, como les mencioné, no es lo mismo tomar un paracetamol en pastilla que tomar un paracetamol, o que te inyecten un remedio por vía intramuscular. No es lo mismo.
¿Por qué? Porque estaríamos evitando diferentes metabolismos. Por ejemplo, si tú te pones una inyección intramuscular, no va a pasar por el ácido clorhídrico, ni lo vas a absorber por el intestino, no. O sea, va a llegar directamente a la sangre. ¿Hasta acá sí se entendió? Una consulta, en la velocidad también entonces se ve, se toma en cuenta tipo la temperatura, como dijiste antes, o solo acaso de velocidad y magnitud, o sea, el porcentaje que se aprovecha. Cada fármaco tiene una temperatura en la cual se difunde con mayor velocidad. O sea, en realidad sí tiene que ver, pero esto es más como para saber, es más como teórico, ya es para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, no es algo que vayamos a utilizar mucho en el curso o para clínica, pero es bueno saber, ¿no? Tenerlo en cuenta. Pero lo que sí es importante que sepan es qué es la biodisponibilidad. Porque si no más el que costa eso viene en mi examen. Por eso le digo, o sea, la biodisponibilidad es la fracción, el porcentaje que va a llegar a nuestra sangre general, a la circulación general. Es la fracción que se va a aprovechar, ¿ya? O sea, la velocidad no, o sea, es para saber lo de la temperatura. Sin embargo, también les digo de que no, por ejemplo, no van a comparar como que la velocidad de una pastilla como la velocidad de una inyección. Eso es, o sea, eso también es para tenerlo en cuenta. Pero ahora sí se entendió. Sí. Chicos, ya se me interrumpen nomás, por fin. Ahora, ¿qué es el metabolismo de primer paso? Es la pérdida de fármaco por el metabolismo. Es decir, que es lo que les expliqué hace rato. El primer paso es lo más importante, especialmente porque va a pasar por el sistema hepático. Y también existe la absorción intestinal, pulmonar o cutánea. Ya. ¿Por qué? Acá vamos a volver a nuestro paracetamol, ¿ya? Vamos a ver, no. Ya, ¿no es cierto? No tomamos nuestra pastillita. Acá está, y paracetamol. Y acá estás tú. Aquí ya está tu esófago, tu estómago, tus intestinos. Ya, ¿qué va a pasar después de esto? De que vamos a ir por el metabolismo de primer paso. El metabolismo de primer paso va a empezar como les mencioné, en el ácido clorhídrico, donde se va a degradar. Luego va a ir a nuestros intestinos, donde se va a absorber. Pasando, ¿dónde? Hacia nuestro hígado. Ay, qué bonito hígado me ha salido. Este hígado, después, ¿a dónde va a pasar? A la circulación mayor, a esta parte del corazón. Después, ¿a dónde? Hacia la respiración, para que después vuelva a ir, pero a la circulación menor. Y finalmente llegue a la sangre, a la circulación general. Circulación general. Ya. Todo este proceso que pase por ahí, que pase por el hígado, que vaya a la circulación mayor. Luego, como sabemos, el ciclo cardíaco después va a ir hacia la respiración para que se oxigene la sangre. Y después a la circulación menor para que vaya a la circulación general. Todo este proceso, desde que ponemos la pastilla en la boca, se llama metabolismo de primer paso. Y este metabolismo es importante. ¿Por qué? Es lo que les mencioné, ¿no es cierto? Entra el paracetamol, todo eso, y va a tener una biodisponibilidad de 35%. Este es un ejemplo, no sé si es 35%, no estoy segura.
¿Ya? Es un ejemplo, por favor. Y digamos, no sé, Tracy se siente muy mal y le ponen una inyección. La inyección no va a pasar por este metabolismo. La inyección no se va a degradar en el ácido clorhídrico, no se va a absorber en el intestino, no va a ir al sistema hepático. No, ese va a ir directamente a la circulación general. Por eso podemos decir de que una intramuscular, una intravenosa tienen una biodisponibilidad del 100%. Porque estas las ponemos directamente. ¿Se entiende? Porque todos los que entran por vía oral, por vía respiratoria, entre ellas, van a tener que pasar por este metabolismo. Bueno, si es respiratorio no mucho, porque normalmente son orales. Pero la mayoría que son así en cápsulas, sí son. ¿Se entiende el metabolismo de primer paso? Sí, sí. Ya. Entonces, el efecto del primer paso, como ya les mencioné, tiene que pasar por el primer paso, que es el hepático. Acá vamos a tener a los antidepresivos, a los beta block, a los nitratos alginosos y al sumatripán. Ya. La velocidad y el grado de la distribución en los diferentes tejidos, el compartimiento van a depender siempre de la unión en las proteínas plasmáticas. Ya les dije de que esta se va a unir. Si es Tracy, si es ácida, ¿a quién se une? Si es ácido, se une en albúmina. Sí. Y si es alcalina, se va a unir a la alfa-1 glicoproteína. Va a tener también en cuenta las propiedades físico-químicas, las interacciones, como el metabolismo del primer paso, como les dije. Si es oral, va a tener que pasar por el metabolismo, pero si no, si es intramuscular, intravenosa, no tiene que pasar pues, por ese proceso. El flujo sanguíneo, existencia de las barreras especiales, es decir, de que hay fármacos que van a atravesar la barrera hematoencefálica y placentaria, y hay fármacos como que no. Eso ya lo iremos tocando más adelante. La afinidad del fármaco por estas moléculas transportadoras. Ahora, esto es también más para saberlo, el volumen de distribución, que es un volumen teórico de agua corporal en el que se va a disolver el fármaco. Es decir, que se expresa en las características de la distribución del fármaco y que es una constante del fármaco para cada especie y grupo de población. Es decir, que se define como un cociente. Es decir, es dosis sobre concentración inicial. Pero como les digo, esto es más para saberlo, para tenerlo en cuenta. No es algo muy importante. Ahora, la modificación en la estructura química de un medicamento por la acción de los sistemas enzimáticos de un organismo. Se va a dar por el metabolito. Es decir, que mientras un metabolito más polar e hidrosoluble ya. Y el principal órgano metabolizador, que cuando les dije es el hígado. Neto no. Ya. La farmacocinética también, esta tiene que eliminarse, ¿es cierto? Normalmente se elimina por la orina, o sea, las formas en las que salen las cosas. ¿Cómo salen? Salen por la orina, salen por las heces, por la sudoración, por la saliva, por las lágrimas. Realmente se puede salir por diferentes lugares. Por eso incluso hay fármacos que no se les puede dar a embarazadas, porque sale por la leche. Entonces, hay que también tener en cuenta por dónde es que estos fármacos van a ser excretados. Pero los usuales, que sea el renal, biliar, las glándulas mamarias, que les dije que hay fármacos que no se le dan a embarazadas, y por la saliva. Ahora, depuración o clearance. Esto es algo que el profe lo toca en una guía que se las voy a pasar. Les recomiendo que vayan haciéndola porque esa guía es muy gruesa. ¿Ya? Que es el volumen del plasma que es depurado por unidad de tiempo, es decir, por mililitros sobre minuto.
tras el paso por los órganos eliminadores. Es decir, que la depuración es el volumen de plasma que lo vamos a medir por minuto después de que ha sido eliminado el fármaco. Acá tenemos el cloro renal, que es una medida de excreción por el riñón, el clearance. El clearance renal de los fármacos normalmente es entre 0 a 130 mililitros por minuto. Y el clearance plasmático, que es la suma del clearance renal más el clearance hepático. Es decir, el aclaramiento que nos va a medir la cantidad del fármaco eliminado. Y normalmente esta tiene una fórmula que es la velocidad de eliminación sobre la concentración plasmática del fármaco. Pero básicamente es el aclaramiento que nos va a medir la cantidad del fármaco eliminado. Que eso es muy importante tenerlo. Como les digo, este va a ser un tema que el profe lo va a tocar en una guía. Y yo sí les recomiendo que lo vayan haciendo. Pero es más para aprenderlo. Porque este sí lo toca, pero en clase no lo toco mucho. Ahora, esto es algo que hemos visto en bioquímica, es más para recordar. El tiempo de vida o de semivida de un fármaco. Este es el tiempo necesario para que la concentración plasmática del fármaco reduzca a la mitad. Cuantifica la velocidad de cambio o magnitud de la concentración plasmática. Es decir, básicamente, el tiempo de vida media es cuánto tiempo va a pasar para que el fármaco se reduzca a la mitad. ¿Ya? O el 50% de la dosis. Algo que también hay que tener en cuenta es acerca del de cuánto tiempo va a aparecer para los primeros síntomas. Es decir, que nosotros vamos a tener acá, tomamos ahí. Sorry, el motor está mal. Perdón. Hay que tener en cuenta de que eso se los envío más tarde por ya. Ahora hay que estudiar acerca de las acciones y de los efectos de los fármacos. El objetivo es conocer la interacción del fármaco a nivel molecular y las consecuencias de esas interacciones. En estos conceptos básicos vamos a tener primero qué es el receptor, qué es la macromolécula celular, que se va a función. Ya pueden ser químicos, normalmente son físicos, no químicos. ¿Por qué? Porque cuando decimos que un fármaco se va a unir de forma química, esta es irreversible. ¿Ya? No es que es química, es de forma irreversible. Es decir, acá tenemos a nuestro receptor. El receptor, perdón, este va a ser nuestro fármaco y acá está nuestro receptor. El receptor siempre va a ser nuestro cuerpo, ¿ya? O sea, va a ser algo del cuerpo. Es algo del cuerpo, siempre. Y este vendría a ser el fármaco. ¿Ya? Fármaco. Siempre va a entrar a nuestro cuerpo. Y normalmente tiene una forma física, es decir, que es una interacción física, porque cuando decimos que es química es irreversible. Un ejemplo de una interacción química, el omeprazol. El omeprazol es irreversible porque este va a inhibir a la bomba de protones, que eso lo vamos a tocar un poco más adelante, pero es para que me entiendan, más o menos algo así es. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Ya.
Ahora, el efecto farmacológico que se va a producir tras la interacción va a ser siempre al interior de las células. Esta unión fármaco-receptor es específica, ¿ya? Y se va a dar el efecto, el efecto va a dar lugar a muchos síntomas, ya sea vómito, cefalea, entre otras cosas, al igual que puede hacer sentir mejor a la persona. Ahora, esto es lo que les mencionaba. Acá vamos a hablar ya farmacodinamia. Si recuerdan, yo les dije, farmacodinamia es la dinámica del cuerpo al fármaco. Entonces, vamos a poner el fármaco dentro del receptor. Para esto se requiere una afinidad, es decir, que el fármaco debe de tener una estructura complementaria del receptor. Es decir, digamos, si el fármaco acá es recto, obviamente no va a poder entrar. Pero si el receptor es, digamos así, tipo en X, tampoco va a poder entrar. Y la actividad intrínseca o eficacia, es decir, que cuando estos dos fármaco-receptor se unan, el fármaco debe ser capaz de activarlo y desencadenar las respuestas bioquímicas que constituyen al fármaco, ¿ya? Es decir, de que realmente active y haga lo que el receptor debería hacer o no debería hacer. Algo que el fármaco puede hacer en nuestro cuerpo, y es muy importante evaluarlo, es que puede activarlo o puede bloquearlo, ¿ya? En esto es importante que lo tengan porque el profesor va a hablar mucho de esto. Va a ser acerca de la diana molecular, acción farmacológica, mecanismo de acción y efecto farmacológico. Entonces van a decir, ¿qué es esto? Vamos a poner un ejemplo de, no sé, dígame un fármaco. Salbutamol. Salbutamol, ya. A ver, la persona que me dijo salbutamol. Yo ya me desperté. Ya, a ver. El salbutamol, ¿sabes qué Me es? acuerdo de fisio que mencionaron que era broncodilatador, si no me equivoco. Sí, es un broncodilatador beta agonista, beta 2 agonista. Ya les voy a explicar más adelante qué significa todo esto. En la siguiente clase, en realidad ya tocaba esto. No los broncodilatadores, sino los beta 2 agonistas. Ya, ¿qué es lo que va a hacer el beta 2 agonista? Yo les digo que es un agonista porque hago de hacer, ¿ya? ¿Cuál va a ser el efecto del beta 2? El beta 2 tiene una proteína de transcripción GS que a nivel del músculo respiratorio, o sea, al nivel de los pulmones y del músculo liso, que va a causar relajación. ¿Ya? Relajación. Entonces, normalmente el salbutamol se da a personas que tienen asma. Claro, asma, ¿ya? Entonces, diana molecular se refiere a dónde va a atacar. ¿Cuál es su punto, por ejemplo? En este caso, diana molecular vendría a ser el beta 2 ¿ya? O sea, diana molecular es a dónde va. ¿A dónde va? ¿Cuál es el punto específico al que va a atacar? Ya, así como, digamos, no sé, Tracy fue la que me dio el ejemplo. Yo diría, mi diana molecular, o sea, la persona que me dio fue Tracy. Acción farmacológica, es decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace? En acción farmacológica hay dos opciones, solo hay dos cosas. También en mecanismo de acción, solo hay dos cosas, solo va a pasar dos. O va a bloquear o va a activar. ¿Ya? Solo dos. No es parcial. Acá es blanco o negro. Acá no hay grises. ¿Ya? Bloquea o activa. Una de las dos. O bloquea o estimula, que es lo mismo. Entonces, si mi diana molecular es el beta 2, mi mecanismo de acción, ¿cuál sería si les digo que a nivel de los pulmones causa relajación? ¿Qué haría? Lo estimula.
¿Ya? En acción farmacológica también solo hay dos cosas. O aumenta o disminuye. Normalmente la acción farmacológica es la consecuencia del mecanismo de acción. ¿Ya? Si acá está estimulando y yo les dije de que a nivel pulmonar va a causar una relajación, ¿qué va a hacer? ¿Qué creen que pase en la acción farmacológica? Emilia, ¿qué crees que pase? Tracy, Betty. Hola, Zoila, ¿cómo estás? ¿Qué creen que ¿Me pase? escuchas, Zoila? Buen día. Sí. Muy buena tu clase, Zoila. Bueno, yo imagino que abre las vías, ¿no? Abre las vías para que pueda, la persona que tiene asma, esa dificultad, pueda respirar. Sí, pero no. O sea, ya. Eso es efecto Ya. farmacológico. Que haya más respiración. Ya más vías, digamos. ¿Ya? El efecto farmacológico es aquel que nosotros vamos a ver, vamos a medir. O sea, algo que podemos ver a simple vista, lo medible. O sea, podemos ver que hay más respiración, es decir, que hay más saturación de oxígeno, digamos. Mayor saturación. La acción farmacológica, claro, mayor saturación, digamos. Eso es lo que podemos medir, ese es efecto farmacológico. Acción farmacológica vendría así, estimula, que habría más flujo de aire, ¿no? Ese sería. O menos mucosidad. ¿Se entendió o quieren otro ejemplo? Otro. Ya. A ver. Vamos a poner... Ya saben que vamos a continuar porque hay algo de un fármaco y vamos a analizar ese fármaco. ¿Ya? A ver. Les voy a hablar acerca de los receptores. Los receptores son bien importantes y la mayoría de ellos ya los hemos tocado con Yushi. Entonces es más para recordar. En los canales iónicos, estos que son sistemas proteicos de membrana que conducen iones selectivamente, especialmente cuando estos están abiertos, pueden estar cerrados o pueden estar bloqueados. En estos tenemos, por ejemplo, al voltaje dependiente, al potencial de acción. Si recuerdan, ¿verdad? Yushi nos tenía algo con esto. Acá vamos a hablar sobre los anestésicos locales. Por ejemplo, a la lidocaína, a la procaína, a la bubicaína, a la cocaína. ¿Qué van a hacer los anestésicos locales? Van a bloquear al canal de sodio dependiente de voltaje. Entonces, ¿no es cierto? El sodio ingresaba, acá salía un poco de potasio, entraba calcio, cloro, y acá pasaba la despolarización y acá la repolarización, ¿no es cierto? ¿Sí recuerdan esto? De fisiología, sí. Ajá, exacto. Mira, la mayoría es fisiología, la verdad. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel celular? Si nosotros bloqueamos el canal de... Sí, ¿alguien ha levantado la mano? Chicos, que no veo el mic. No, ha escrito el compañero. Dice inmunoglobulina intravenosa. ¿Ya? No, solo puso eso. No, anestésicos generales no actúan así. Posteriormente les voy a actuar como actúan los anestésicos generales. Estos son los locales todavía. ¿Qué va a pasar? Con los anestésicos locales. Estos van a bloquear el canal de sodio dependiente de voltaje. Entonces, si no entra sodio, no va a haber una despolarización. Si no hay despolarización, ¿qué va a pasar a nivel celular? Va a salir el potasio como respuesta, pero va a entrar el cloro, se van a abrir canales de cloro. Entonces, ¿qué va a pasar? La célula se va a negativizar. ¿Y qué va a pasar? La célula se deprime, por eso no hay dolor, no hay sensibilidad.
¿Ya? ¿Se me entendió cómo actúan los anestésicos locales? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ya que se entendió, vamos a hablar sobre la diana molecular. Ahí. Sobre la diana molecular, mecanismo de acción, acción farmacológica y efecto farmacológico de los anestésicos locales. ¿Ya? Entonces, a ver, Carmen, ¿cuál es la diana molecular de los anestésicos locales? Yo les dije que la diana molecular va a ser exactamente a dónde vamos a intervenir, exactamente a dónde vamos a bloquear, a dónde vamos a ir. En este caso, mi diana molecular, ¿cuál sería? Los canales de sodio. Los canales de sodio. Ajá, dependiendo de voltaje, exacto. Ay, no sé cuánto. Ya. Mi diana molecular va a ser los canales. Ya es canales, no, ya canales de sodio dependiente de voltaje. Ahora, no sé, víctima, a ver, voy a buscar una víctima. Camila Fátima Escate. Sí, sí. Dime, ¿cuál sería el mecanismo de acción? Yo les dije que mecanismo de acción solo hay o activo o Ajá, bloquea los canales de sodio. bloquea. Muy bien. Bloquea. A ver, otra víctima. Grimm. ¿Estás? Ya. Rocío Natalia Felices. ¿Estás? Sí. Ya. ¿Cuál sería la acción farmacológica? Yo le dije de que la acción farmacológica es la consecuencia del mecanismo de acción. Si bloqueo, ¿qué pasa? No entra sodio y no hay una despolarización. Ya, y si no hay despolarización, ¿qué pasa? ¿Qué pasa No con hay el dolor, no hay dolor, ¿no? Se bloquea. Se deprime. Ese sería el efecto farmacológico. Por ejemplo, la acción acción sería que hay una hiperpolarización, ¿no es cierto?, de la célula, que es lo que le a este nivel. Ahí. Que les mencioné acá. Que la célula se va a hiperpolarizar porque no hay una despolarización, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría con la célula si no se despolariza? Se hiperpolariza. Hiperpolariza. Ya, Betty, ¿cuál sería el efecto farmacológico? Bueno, que la ausencia de dolor. Claro, ausencia de dolor. O también entumecimiento, pérdida de sensibilidad, que es lo mismo. No se olviden, efecto farmacológico es lo que se puede medir, lo que podemos ver. Mecanismo de acción son dos, o activa o bloquea. Y efecto farmacológico es hay dos cosas, o aumenta o disminuye. ¿Entienden? Pero va a aumentar o disminuir dependiendo
del mecanismo de acción. En este caso, bloqueaba los canales de sodio. Sí. Entonces, como consecuencia, obviamente ya no hay despolarización, pero ¿qué causa en una célula si no hay despolarización? Una hiperpolarización. Entonces, entra calcio, la célula se hiperpolariza, se vuelve negativa y pasa. Hasta acá todo bien, ¿no es cierto? Sí. Chicos, ya. Ahora, esto también quiero que me entiendan porque es muy importante. Porque esto lo vamos a tratar mucho. El calcio antagonistas. Los calcio antagonistas. A ver, primero. Emilia, ¿estás? Hola, se me escucha bien, estoy teniendo problemas de internet. Sí, no, sí se te escucha. Dime, ¿qué hace el calcio a nivel del corazón? ¿Qué causa el calcio a nivel del corazón? Hace que haya inotropismo positivo o negativo. Hace que haya mayor contracción, ¿no es cierto? Inotropismo. Exacto. ¿Qué es lo que va a hacer el calcio a nivel muscular, a nivel cardíaco? Va a ver que haya taquicardia. Va a ver que haya inotropismo, dromotropismo, cronotropismo positivo. A nivel de los pulmones, ¿qué va a hacer el calcio? Broncoespasmo. A nivel de los vasos, vasoespasmo. Entonces, por esa razón, nosotros en farmacología jamás vamos a utilizar calcio agonistas, jamás. No se olviden, agonistas es de hacer, ¿ya? Agonistas es de imitar. Entonces, por eso nosotros en farmacología, especialmente en terapia, vamos a utilizar calcio antagonistas. Antagonista significa que va a ser lo opuesto, ¿ya? Que va a ser lo contrario. Por eso vamos a utilizar calcio antagonistas. En estos calcio antagonistas vamos a tener a las dihidropiridinas y a las no hidropiridinas. En las dihidropiridinas vamos a tener amlodipino, mibodipino, nifedipino. Básicamente todos los que terminan en pino, ¿ya? Para que se acuerden. Y las no hidropiridinas, que acá tenemos al verapamilo, al ditiazem. ¿Qué van a hacer estas dos? Ambas van a tener afinidad a las células musculares, que causando en las células musculares lisas una vasodilatación, y a nivel de las contráctiles un inotropismo negativo, haciendo que la presión arterial baje, ¿ya? Y si tienen la misma función, o sea, si al final llegan a que la presión baje, ¿por qué están separadas? Porque hay dihidropiridinas y no hidropiridinas. Porque las no hidropiridinas tienen afinidad a las fibras de Purkinje. Es decir, que tienen afinidad hacia la velocidad contráctil del corazón. Entonces, también podemos decir que las no hidropiridinas son antiarrítmicas, ¿ya? Por esa razón es que, por ejemplo, calcio antagonistas son fármacos que se utilizan contra la hipertensión arterial, que eso nos toca el viernes. Por eso le digo que de una vez que sería bueno que me entiendan esto, porque es largo ese tema, ¿ya? Miren, como mnemotecnia, calcio antagonistas, todos los que terminan en pino, que son los que van a bajar la presión arterial. Acá tenemos a las dihidropiridinas y a las no hidropiridinas. Y las no hidropiridinas van a tener afinidad a las fibras de Purkinje porque tienen acción en la velocidad contráctil del corazón.
¿Sí se entendió calcio antagonistas? Es sinotropismo negativo, ¿no? Todo esto es sinotropismo negativo. Claro, todos hacen neurotropismo negativo. Zoila, en el caso de los no dihidropiridinas, ¿actúan más a nivel cardíaco, digamos? ¿O ambos actúan? Ambos actúan a nivel Ya, cardíaco. pero también a nivel de otros órganos, ¿o solo es cardíaco? En realidad, a las lisas En musculares general, ¿no? A otros órganos. sí, o sea, a otros, es que yo creo que ustedes tengan en cuenta esto. Los fármacos van a ir hacia un receptor, ¿ya? Así como les mencioné acá. Este receptor. Pero este receptor lo vamos a encontrar en diferentes lugares del cuerpo. Digamos, si está en el corazón, también está en los vasos, también está en los músculos, también está en la parte muscular de, no sé, del iris, digamos. Aunque no tiene nada de músculo, pero digamos, es un ejemplo. Entonces, si yo le doy uno para el receptor que justo está en los músculos, va a ir a todos los músculos. Por eso hay efectos adversos. ¿Entienden? O sea, un fármaco nunca va a ser solo para eso. Digamos, si te digo, este fármaco es solo para el corazón, no es solo para el corazón, va a actuar a todos los tejidos que tengan al que yo estoy atacando. Así no está en el corazón, así también está en el vaso, en el músculo. Por eso hay que tener mucho cuidado con los fármacos, porque atacan a diferentes lugares a la vez. Por eso un fármaco no es solo para uno, por eso hay efectos adversos. ¿Ahora sí se entiende? O sea, eso de efectos adversos quiero que me tengan mucho cuidado, porque en nervioso vamos a hablar mucho de efectos adversos. En AINES, en AIES vamos a hablar mucho de efectos adversos. Y ni para hablar en antibióticos, muchos efectos adversos. ¿Sí se entiende? Sí, sí está bien. Ya. Ahora, los canales de potasio. Los canales de potasio, también son bien simples, la verdad. Acá vamos a, bueno, ¿cuándo es que los canales de potasio funcionan? Cuando nuestra glucosa está alta, cuando comemos, desayunamos. ¿Qué va a pasar? Entra la célula. Estas son las células beta de Langerhans. No lo puse acá porque la vamos a desarrollar más adelante. ¿Qué pasa? De que entra la glucosa en la célula, pasa todo ese proceso donde se convierte en ATP. ¿Y qué va a pasar? De que la célula se va a positivizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta glucosa de ATP va a tapar al canal de potasio dependiente de ATP. Lo tapona. ¿Para qué? Para que se secrete insulina. ¿Ya? Pero ¿qué pasa a una persona diabética? Digamos, nosotros vamos a darle una sulfonilurea, que es un grupo donde está la glibenclamina. ¿Qué hace la glibenclamina? Va a volver a tapar, pero por la parte posterior de la célula, a este canal, para que no salga potasio y se secrete aún más insulina. Eso es lo que hacen los canales de potasio. ¿Sí se entendió eso, verdad? Disculpa, Zoila, no sé si puedes repetir porque la imagen ha salido hace un minuto. ¿Sí? O sea, lo que estamos hablando no aparece. Sí, normal. Ya. Los canales de potasio. A ver, ¿qué va a pasar cuando nosotros comemos mucho chocolate? Nuestros antojitos. O cuando estamos desayunando y nos mandamos de frente un chocolate con 10 cucharadas de azúcar. Nuestra glucosa va a subir, claramente. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta célula, esta es mi célula beta de Langerhans. Está muy bonita ya. Pero no lo voy a desarrollar mucho porque hay un tema que es antihiperglicemiantes. Pero ¿qué va a pasar? Entra la glucosa a este nivel. Y por todo ese proceso que ya sabemos, se va a convertir en ATP. ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar? Este ATP va a bloquear al canal de potasio dependiente de ATP. ¿Para qué? Para que se secrete insulina.
Entonces, ¿qué le vamos a dar a un diabético, digamos? Diabético tipo 2, que secreta poca insulina. Le vamos a dar una glibenclamina, que es una está en el grupo de sulfonilurias, que va a volver a taponar este canal para que no se salga el potasio y se secrete aún más insulina para regular esta glucosa. ¿Ahora sí se entendió? Sí, actuaría entonces como un bloqueante. Claro, es un bloqueador de canal de potasio dependiente de ATP. Listo, gracias. Ahora, esos son los iónicos. Ahora vamos a hablar sobre los receptores por ligando. Acá vamos a tener a los nicotínicos, a los GABA A, a la glicina y al aspartato, glutamato y aspargato. En los receptores nicotínicos estamos hablando usualmente sobre neurotransmisores u hormonas, la mayoría de veces, ¿ya? Por no decir casi siempre. Acá vamos a tocar dos receptores que son muy importantes a los receptores nicotínicos. ¿Cómo es que los receptores nicotínicos van a funcionar? Normalmente, como les mencioné, estamos hablando sobre hormonas, sobre neurotransmisores. Los receptores nicotínicos actúan con el acetilcolina, que viene y se pone acá en lo rojito, que funciona como una puertita, ¿ya? Entonces, viene la acetilcolina, se posa acá y recién va a abrir a la célula. Recién va a dejar que ingrese el sodio y el calcio. Entonces entra sodio, calcio, la célula se positiviza y ¿qué hace? Una despolarización. ¿Con qué consecuencia? Que haya una contracción. Los receptores nicotínicos se van a dividir en dos. Tenemos a los MN y a los MM. En los NN, N de nervioso, ¿ya? Y nicotínico, M de muscular. Acá, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes van a actuar? O sea, ¿quiénes van a abrir a la célula? ¿Quiénes van a actuar como si fuera acetilcolina? La pilocarpina, el carbacol, el acetilcolina, claramente. ¿Y quiénes son los que van a bloquear? Es decir, que acá van a poner como una... le van a poner algo así, como una flechita, para que no entre la acetilcolina a esta célula, esta puertita. Van a bloquear. ¿Para qué? Para que la célula no se pueda abrir. Y si no se abre, pues claramente jamás va a entrar jamás va a entrar el sodio ni el calcio. ¿Quiénes son? El atracurio, el bromuro de becuronio y el racuronio. ¿Se entendió lo de receptores nicotínicos? Porque de esto vamos a hablar la próxima clase. Soy, ¿puedes explicar otra vez, por favor? Ya, sí, normal. Ya, los receptores nicotínicos son dos, ¿ya? El MN y el NN. Estamos hablando, cuando hablamos de nicotínico, hablamos de acetilcolina, ¿ya? Entonces, el acetilcolina, como sabemos, es un neurotransmisor que va a funcionar en muchos lugares. A nivel nervioso, a nivel muscular. Por eso están divididos en dos. Para estudiarlos el NN nervioso y los NM muscular. ¿Ya? ¿Y cómo es que va a funcionar? Normalmente la célula, cuando viene la acetilcolina, necesita una puertita. ¿Ya? Es decir, que esta va a estar cerrada. Algo así, va a estar como clausurada. Entonces viene la acetilcolina y se para en la puerta. Es como... digamos, tú eres el acetilcolina, tú vienes y abres tu puerta con tu llave, ¿no es cierto? ¿Y qué haces? Obviamente abres la puerta.
Entonces, como abres la puerta, ya puedes ingresar. ¿No es cierto? Entonces, es lo mismo. El acetilcolina viene, como su neurotransmisor, tiene que llegar a su receptor. Llega al receptor y el receptor abre a la célula, permitiendo que entre el sodio y el calcio. Entonces, como entra, se va a positivizar la célula. Pues sabemos que el sodio y el calcio son positivos. Entonces, si la célula se positiviza mucho, ¿qué pasa? Se despolariza. Entonces, cuando hay despolarización, ¿qué pasa a nivel muscular? Hay contracción. Entonces, ¿quiénes son los que van a abrir la puerta? ¿Quiénes son los que tienen llave de tu casa? La pilocarpina, el carbacol, el acetilcolina. Son los que pueden llegar en poner su llave en la cerradura y abrir la casa. ¿Y quiénes son aquellos que van a actuar de forma contraria? Es decir, que en vez de abrir van a poner chapa a tu casa, que no te van a dejar abrir, que van a ponerse aquí a este nivel evitando que pueda entrar tu llave. El atracuronio, el bromuro de becuronio y el recuronio. ¿Ahora sí se entendió? Sí, soy. Gracias. Entonces, como estos tres no pueden entrar a la casa, no dejan que entre tu llave a la cerradura, la célula jamás se va a abrir. Entonces, si la célula no se abre, ¿qué hay? A ver, por lógica. Víctima. Ian, ¿estás ahí? Sí. Entonces, por lógica. Uy, no sé qué pasó. Ya. Entonces, si el atracuronio y el bromuro de becuronio no dejan que entre la llave a la casa, ¿qué pasa con la célula? La célula dejaría de producir o no habría despolarización. Claro, no hay despolarización. Y si no hay despolarización, ¿qué hay? ¿Relajación o contracción? Despolarización habría Si no entra sodio ni calcio, ¿qué hay? ¿Relajación o contracción? contracción. Disculpa, relajación. Exacto. Entonces, los fármacos que aperturan, que entran a su casa, que dejen que entre a su casa, son los que van a ocasionar contracción. Y los que no dejan que entre a su casa, los que no dejan que entre sodio ni calcio, hacen relajación. ¿Ya? Sí se me entendió, ¿verdad? Sí. Ya. Acá tenemos a los nicotínicos. Y acá tenemos a los receptores GABA. ¿Alguien sabe qué significa GABA? GABA significa ácido gamaninoico butírico. ¿Ya? Es decir, ¿qué van a hacer los receptores GABA? Es lo mismo. Si se dan cuenta es lo mismo. Acá también voy a necesitar que venga. Acá va a venir el receptor GABA, que no lo dibujé. ¿Ya? Pi, así. Y que entre a su casita. ¿Ya? ¿Para qué? Para que abra la célula y deje que entre calcio. Entonces, si entra calcio, la célula se negativiza, se pone negativa. Entonces, ¿qué pasa si la célula se negativiza? Se hiperpolariza. Entonces, si una célula está hiperpolarizada, ¿qué pasa? Se deprime. ¿Esto sí se entendió? En los receptores GABA. Es lo mismo que en los nicotínicos, que tiene que venir el neurotransmisor GABA, se posa acá en su puertita y deja que entre cloro. ¿Esto sí se entendió?
Ese sí se entendió, ¿no? Entonces, como la deja la entrada de cloro, se hiperpolarizaría la célula y por ello se deprime. Ahí está. Exacto, se deprime como está hiperpolarizado. ¿Y quiénes son los que van a hacer esto? Acá tenemos a las benzodiazepinas, como el clonazepam. Por eso les causa sueño. Normalmente el clonazepam o las benzodiazepinas son fármacos que se utilizan para las personas que tienen ataques de convulsiones. Porque la convulsión es una despolarización abrupta, así, pero rápida. Por eso se le da esta para hiperpolarizar la célula y deprimir a la célula, cosa que el paciente deja de tener la convulsión. Ahora, que lo utilicen para dormir ya es otra cosa. Pero en realidad las benzodiazepinas son para eso, son para calmar las convulsiones. Eso les va a preguntar el profe de fisiopato cuando lleguen a convulsiones. Zoila, en ese caso sería para epilepsias, un medicamento para epilepsias. Podría ser, ¿no? Claro, podría ser, se podría utilizar. Después tenemos a los barbitúricos, a los anestésicos generales. Estos son los anestésicos generales. ¿Recuerdan que los anestésicos locales bloqueaban al canal de calcio? Ya pues, estos van a hiperpolarizar la célula. Los generales hiperpolarizan la célula. Y acá tenemos también al alcohol etílico, no metílico. O sea, este es el alcohol que se bebe en las fiestas, donde se bloquean así duro, duro, duro. Este es. Porque si fuera alcohol metílico con M, es M de muerte. Porque si alguien toma alcohol metílico, exacto. Porque el alcohol metílico en el cuerpo se va a formar formaldehído. O sea, decir que se va a formar formol dentro nuestro. Quemando que las córneas, primero, ¿no? Siendo lo más débil. Por eso, lean bien primero lo que toman, por si acaso. ¿Ya? Entonces, este es el alcohol etílico, el alcohol que se bebe en las fiestas donde tonean. Este es. Hasta acá todo bien, ¿verdad? Sí, se entendió. Ya. Luego tenemos a los transportadores. Ahora, hay que tener en cuenta que los transportadores son aquellos que van a realizar movilización de iones. Y tenemos tres tipos. Tenemos al unitransportador, que es aquel que solo va a pasar uno a la vez, solo uno. Tenemos al cotransportador, donde van a pasar dos o más iones, pero en la misma dirección. Y luego tenemos a los que son de intercambio, que es donde va a pasar un ion, o sea, dos iones, pero en sentido contrario. ¿Ya? Todos estos transportadores que les acabo de mencionar son independientes de energía, es decir, que pueden ir como Pedro en su casa. ¿Ya? Pueden entrar, pueden salir, entran los amigos, o sea, normal. ¿Ya? Ahora tenemos a los que sí dependen de energía, es decir, dependen de ATP. ¿A quiénes tenemos acá? A las bombas. Típico, a la bomba de sodio-potasio, a la de hidrógeno-potasio, la de calcio-potasio. Perdón, calcio-ATPasa. Ahora, un ejemplo de independiente de energía. Acá tenemos a un cotransportador que se encuentra en el asa ascendente de Henle. ¿Alguien recuerda qué cotransportador es? Fisio 1. Renal. ¿Alguien recuerda? Este cotransportador es el cotransportador sodio 2-cloropotasio. Lo voy a anotar aquí. Es el cotransportador sodio 2-cloropotasio. ATPasa, ¿no? Claramente.
cotransportador que se encuentra acá. Y ustedes me van a decir, ¿por qué este cotransportador es importante? Porque este cotransportador va a ser inhibido, va a ser bloqueado por la furosemida. Hay una X aquí. Ya, X le pondré un circulito. Nosotros vamos a bloquear a la furosemida. Bueno, a este cotransportador con la furosemida. ¿Evitando qué? Evitando que se reabsorba sodio, cloro y potasio. Entonces, si no se reabsorbe, se excreta. Por eso la furosemida es diurético, dando un efecto de diuresis. ¿Ya? Y bueno, como les dije, los cotransportadores son independientes de energía. Para esto no... Para reabsorber el sodio 2-cloro-potasio no se necesita energía. ¿A cuál sí se necesita energía? Esta bomba. Esta bomba de hidrógeno y cloro y potasio. ¿Qué es? Esta es la bomba de protones. Así es como se crea el ácido clorhídrico, donde la célula va a ingresar hidrógeno, el potasio sale y para poder reingresar entra cloro. Así es quedando en la luz hidrógeno y cloro formando el ácido clorhídrico. ¿Y nosotros cómo inhibimos el ácido clorhídrico? Con un omeprazol. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. Entonces inhibiríamos a este nivel. Como les dije que esta es una inhibición química, es decir, este es irreversible para la inhibición de la bomba de protones. ¿Se me entendió? Estos son ejemplos, por si acaso. ¿Sí se entendió? Sí, Zoila, está bien. Ya. Y ahora tenemos a los receptores asociados a proteínas. Esta también es con Yushi. Yo recuerdo que me traumó mucho en muscular. Porque vamos a hablar sobre las proteínas G. ¿Recuerdan? Bueno, tenemos a la GS, a la GI y a la GPOQ. Algo que yo les voy a dar como tip es que la GI tiene I de inhibitoria. La GPOQ, todo receptor que tenga GPOQ es excitatorio, todos. Si tú ves a un receptor que tenga GPOQ, tú dices, ya, este es excitatorio. GI, inhibitorio. Tú ves GI, todo es inhibitorio. Y GS, el GS va a depender mucho de la célula de respuesta. ¿Ya? En realidad el GS casi siempre es excitatorio. Casi siempre. Solo que va a haber dos excepciones. A nivel de respiratorio y a nivel de músculo liso. Solo en esos músculos van a ser inhibitorios. Pero en todos los demás son excitatorios. Sí, disculpa, ¿a nivel de qué dijiste? El GS, sus únicas excepciones va a ser el respiratorio y el liso. Listo, gracias. ¿Ya? Acá les traigo cómo es que estos van a funcionar. Esto es importante que lo tengan muy en cuenta. O sea, no les digo que se lo aprendan a memoria porque ni yo me lo sé de memoria. Pero ténganlo en cuenta. Porque hay veces donde nosotros nos vamos a confundir. Por ejemplo, yo les digo, con el GS a un inicio yo me confundía mucho. Porque les digo de que solo hay esas dos excepciones. Entonces, a veces decía, no, acá es inhibitorio, no, acá es excitatorio. Entonces, por eso les decía, GPOQ siempre va a ser excitatorio. ¿Por qué? Miren. GPOQ, estamos en GPOQ, ¿ya? Viene el fármaco hacia el receptor. Que va a haber una fosforilación de la fracción alfa. Que va a haber fosfolipasa C. Entonces, recordamos que la fosfolipasa se del IP3 al IP4. Y de ahí pasaba que al DAG, al diacilglicerol. Este es el receptor volteado ya. A nivel celular.
Entonces, ¿qué pasa? Con el DAG hay un transductor de señal, haciendo que el calcio intracelular se active. Por eso les digo, el GPOQ siempre va a ser excitatorio, porque se activa el calcio. El calcio es excitatorio, siempre va a ser contracción, ¿ya? ¿Se entendió el GPOQ? Chicos, ya estamos terminando. Sí. Disculpa, ¿podrías repetir cuál es la excepción del GS? Esa sí no la capté. Sí, ahorita Ay, voy a ay, ir ay. hacia GS, no te preocupes. Ya. Ahora vamos a ver el GI, que es el más cortito. GI viene el fármaco al receptor, fosforilación de la fracción F. ¿Qué va a hacer? I de inhibitorio, va a inhibir a la adeninato ciclasa. Hay menos adeninato ciclasa. Acá puse equilibrio, por eso voy a tener un equilibrio entre el fármaco y el receptor. Pero hay porque hay menos adeninato ciclasa. No va a haber excitación. Por ejemplo, GI de inhibitorio. ¿Ya? Ahora GS. GS igual. Viene con el receptor, el fármaco. A ver, fosforilación de la fracción alfa. ¿Qué va a hacer? Va a hacer más adeninato ciclasa. Va a convertir el ATP en AMP, el AMP en AMP cíclico, pasando de proteinquinasa a proteinquinasa activada. La respuesta del GS va a depender de la célula, porque les dije de que las únicas excepciones del GS es el muscular respiratorio y muscular liso. Las únicas excepciones. Va a ser en los únicos donde va a causar relajación. ¿Ya? Los únicos. En los demás son excitatorios. Ahora sí se entendió. ¿Todo claro acá? Ya se entendió. Ya. Entonces quiero que me tengan en cuenta estas proteínas de transcripción, porque casi todos los receptores tienen proteínas de transcripción. Entonces si yo te digo, este fármaco, este receptor tiene proteína GPQ, entonces tú recuerdas y dices, en la primera clase mencionó que el GPQ siempre va a ser excitatorio. Entonces, ¿qué va a decir? Va a haber acá calcio. Y yo te digo, ¿a qué es GS? Y digamos, estoy hablando a nivel, no sé, del iris. Y tú me dices, es GS, pero es iris. Entonces, ¿qué es? Excitatorio. Y si te digo, este es GS, pero a nivel bronquial. Tú dices, bronquial. Entonces, ¿qué es? Relaja. Entonces, si te digo que tiene una proteína de transcripción de GI de inhibitorio. Entonces, esta va a relajar, va a deprimir. ¿Entienden? O sea, quiero que tengan muy en cuenta eso. Sí. Ya. Y bueno, las formas farmacéuticas, que es la forma física por el medio cual se va a administrar un medicamento al organismo vivo. Se va a incluir tanto el principio activo como otras moléculas adyacentes. Ya les he dicho, principio activo es lo que va a funcionar, justo esa molécula que va a hacer que nos deje de doler, justo ahí. ¿Ya? La forma específica, que depende de factores como las diferencias de las propiedades de los medicamentos, formas y uso de aplicación y las diferencias de los requerimientos, tanto como la condición fisiológica. Es decir, al paciente, digamos, no sé, es un niño que le duele la pierna, ¿ya? Entonces, ¿por qué se ha caído? Y se ha inflamado la pierna. Ya, pongamos en este caso. Tú no le vas a dar morfina al niño para que le deje doler, no. Le vas a dar un antiinflamatorio. Y ya, por eso es muy importante también evaluar al paciente qué es lo que necesita. Darle algo de acuerdo a su edad, de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a lo que necesita. No es dar por dar. Por ejemplo, es la idiosincrasia de la sociedad de tomarse pastillas como tic-tacs, tomarse paracetamol para todo. El paracetamol es muy bueno, sí, es muy amable con nuestro cuerpo, pero no necesariamente va a funcionar para todo. O tomarse un dextrometorfano cuando tiene tos con secreción. Eso no es bueno, porque el dextrometorfano es para tos seca. Entonces, por eso es importante evaluar y también enseñar, hablar a la sociedad, a nuestros pacientes, de que los medicamentos no son tic-tacs. ¿Entienden? Porque
estaríamos causando un daño mayor en vez de ayudar. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que en las formas farmacéuticas hay 3 tipos, que esto tampoco está en el PPT. Según yo sí lo puse. Pero ¿qué es lo que va a haber? Va a haber 3 tipos. ¿Ya? Esto es importante. Va a haber 3 tipos de formas farmacéuticas. Es decir, al alcance del fármaco. Tenemos al monocompartimental. Ya, Ay, ¿qué fue? Ya. Monocompartimental. Tenemos al bicompartimental. Sí. Tenemos al bi... Ahí se está haciendo feo, chicos. Se los voy a mencionar y sin dudas me avisan ya, por favor. Tenemos al monocompartimental, al bicompartimental y al tricompartimental. ¿Ya? Si yo te digo monocompartimental, a ver, Marjorie Ruali, ¿estás? Ya. Miley Nicole. Hola, sí, yo recién acabo de entrar. Te dije ayer, creo que iba a ver la grabación, pero no he prestado atención a la primera parte, disculpa. Sí, está bien, no te preocupes. Lo acabo de mencionar. Ya, eso sí. Ya. Ya, mira, si te digo monocompartimental, ¿qué se te ocurre cuando te digo mono? Habla solo de uno. Ajá. Monocompartimental. Cuando yo te digo monocompartimental, es cierto, va a ir solo a un tipo. ¿Pero a qué tipo? El monocompartimental son medicamentos que van a alcanzar a órganos de alta irrigación o alta perfusión sanguínea, como tú quieras. ¿Ya? Como al cerebro, a los pulmones, al riñón. Entonces, si un fármaco te dice que es monocompartimental, solo va a llegar a los que son de alta irrigación. ¿Ya? Luego tenemos al bicompartimental. Los bicompartimental son 2. Su nombre lo dice. Estos son los que van a llegar a 2 lugares. Es decir, a los órganos con alta irrigación. Tanto como ya les dije, cerebro, riñón, pulmón. Y también a lugares con baja irrigación, como en la piel. ¿Ya? Y tricompartimental son fármacos que van a llegar a lo más, es decir, a todo. Van a ser a los órganos de alta irrigación, de baja irrigación, y estos se van a almacenar en la grasa o en el tejido adiposo. Por ejemplo, ¿quiénes actúan como un fármaco que es tricompartimental? Los anticonceptivos de inyecciones, esos que se ponen cada 1 mes, cada 3 meses, tienen este tipo, son tricompartimentales. Podemos decir que son tricompartimentales. Esto quiero que lo tengan en cuenta, esto vino en mi examen. Que no todos los fármacos van a mi irrigación. Ahora que mencionas tricompartimental que se almacena en el tejido adiposo, ¿puede tener alguna relación con lo que relacionan los anticonceptivos inyectables con el aumento de peso de repente? En realidad, lo de los anticonceptivos son efectos adversos. El hecho del aumento de peso, directamente porque se almacene ahí, no está relacionado.
Pero como anteriormente les mencioné, estas van a, como tienen diferentes receptores y los tenemos en todo el cuerpo, son por eso por los que causan. Entonces, exactamente porque se almacenen ahí, no. Pero sí es un efecto adverso de los anticonceptivos. Gracias. Pero por ejemplo, es un ejemplo de que como estos se ponen mensuales, o sea, cada mes o cada 3 meses, y yo les mencioné anteriormente de que estas se almacenan, o sea, su chanchito, estas, por ejemplo, se van a almacenar en el tejido adiposo. Entonces, como síntesis, un fármaco que decimos que es monocompartimental es porque llega solo a los órganos de alta irrigación. Si decimos que es bicompartimental, va a llegar a los órganos de alta irrigación y a los de baja irrigación, como la piel. ¿Ya? Y tricompartimental es el todas mías. Es el tanto a las de arriba, a las de abajo y todavía a las guardaditas. De típicos hombres. No, mentira. Ya, acá tenemos a los que van a órganos de alta irrigación, baja irrigación y los que se van a almacenar. ¿Esto me han entendido? Soy solo la tercera, el tricompartimental sería hormonales entonces, ¿no? Más. Hay más. Que yo sepa hay más. Pero como ejemplo son los hormonales. Que yo sepa hay más, solo que no sabría decirles con certeza, porque no los busqué mucho, la verdad. Pero los hormonales sí actúan como estos. ¿Todo claro hasta acá, chicos? ¿Dudas? Bueno, como nadie dice nada, voy a suponer que todo está bien. Luego las formas farmacéuticas que tenemos en solución, es decir, que es la preparación líquida u acuosa que contiene un soluto disuelto. El solvente, que normalmente es generalmente agua, y el soluto, que es el principio activo. Por ejemplo, no sé si han visto, o tal vez de niños, que a veces nos daban jarabes en polvo y teníamos que echarle agua. Y es lo mismo. Acá tenemos a los jarabes, que es lo que les mencioné, que contiene el medicamento en una solución, normalmente con azúcar, porque como son para niños, para que sea más digerible. Lo que son elixir, la solución que contiene alcohol, emulsión como emulsión de Scott. Aquí la preparación con la cual el lípido está mezclado con un solvente para que no se pueda disolver. Y una loción, que es la preparación acuosa de un uso externo. Normalmente es lo que se ponen en las manos, cuando van a los chamanes o cuando pasan por ahí. Esos olores, ya, normalmente son las lociones. Pero esta diapositiva es más para que sepan, para que tengan en cuenta que también son parte. Y las formas farmacéuticas, donde está la preparación que contiene sustancias sólidas o disueltas, como las tabletas, los comprimidos, incluso los aerosoles, que acá está por ejemplo el salbutamol. Las formas farmacéuticas, estas formas son los excipientes. Los excipientes son la forma en la que viene el fármaco. Es decir, tú dices que un medicamento es la unión o la suma del fármaco activo, que les dije que es la misma molécula que nos va a hacer sentir mejor, y el excipiente. El excipiente es la forma en la que el fármaco va a entrar a nuestro cuerpo. Por ejemplo, en esta imagen, la forma vendría a ser esta cápsula. O, por ejemplo, en este supositorio, la fórmula vendría a ser en forma de óvulo, ¿no? Forma de supositorio. Y finalmente yo les traigo una herramienta que lo pueden encontrar en internet, que se llama Medscape. Acá ustedes ponen el fármaco que ustedes quieran y les va a aparecer todo, sus efectos adversos, cómo diagnosticarlos, en qué tabletas, si vienen tabletas, inyecciones, los gramos. O sea, yo creo que eso les va a ayudar un montón
en los seminarios del profe, porque él va a dejar seminarios que son parte de la nota. Gracias, chicos. ¿Tienen alguna duda? Zoila, ¿ese repositorio que nos acabas de pasar es del Ministerio de Salud o es a nivel internacional? No, no es del Ministerio de Salud, es Ah, ya, una página mira. internacional. Ajá. Zoila, otra cosita. Me parece que hay como una guía, algo así, donde están descritos todos los medicamentos y sus fórmulas. Un profesor una vez nos habló que los descarguemos de internet, algo así. ¿Tienes alguna idea de eso? O sea, sí, hay como La un... verdad que no. Podría Ya. buscar, pero que yo sepa, Ya. o sea, Ah, no ya. he encontrado. O sea, no. ¿Una carpeta se creará para las grabaciones Zoila y el material? Sí, chicos, envíenme por el grupo, el oficial. Ya, eso es lo que algo yo les quería aclarar. Bueno, voy a dejar de grabar. ¿Ya? Bueno, ¿tienen alguna duda acerca del tema primero antes de...? ¿No, nada? ¿Todo bien? Acerca de lo expuesto. Ok, entonces dejo de grabar.